El pasado 21 de noviembre del 2019 se lideró una de las más grandes protestas sociales en Colombia en la actualidad, donde los protestantes, por medio de marchas y cacerolazos, intentaban defender los derechos vulnerados por las autoridades de muchas minorías, incluyendo la solidaridad hacia líderes sociales asesinados, las desigualdades económicas y sociales, la violencia hacia la mujer y la corrupción en el sistema educativo. Bajo este precepto, se presentó una tutela el 16 de diciembre a las autoridades informando sobre el abuso del poder ejercido por el ESMAD hacia los protestantes, que causaron 5 fallecidos, 3 a causa del ESMAD, heridos aproximadamente 769, 379 policías y 390 civiles, aproximadamente 100 arrestados y 14 investigaciones abiertas por la justicia penal militar hacia protestantes. Esto genera el siguiente cuestionamiento: ¿se da realmente el cumplimiento de las normas y protocolos que impone el gobierno para regir adecuadamente el derecho a la manifestación pacífica del pueblo? La protesta social es un medio legítimo para la reivindicación de derechos de cualquier índole que se encuentra constitucional y legalmente protegido. El derecho a la protesta social se ha entendido como un conjunto de derechos fundamentales de, primero, asociación o reunión pacífica, segundo, libertad de expresión y tercero, huelga y otras garantías relacionadas en la ejecución de circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar. Aún así, cuando se habla de protesta social, se presenta siempre una dicotomía entre la protección de este derecho y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden constitucional que eventualmente podrían verse afectados en su ejercicio. Ahora vamos a hablar con la fiscal Mariana Mojica, experta en Constitución Política y pronunciamientos de la Corte Constitucional. De la perspectiva constitucional, el derecho a la protesta social se encuentra consagrado en el artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. De igual forma, el sustento jurídico constitucional encuentra asidero en las siguientes disposiciones normativas. Artículo 20, libertad de expresión. Artículo 38, el derecho a la libre asociación. Artículo 56, derecho a la huelga, salvo en servicios públicos esenciales. Artículo 107, derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos. La Corte Constitucional ha analizado el derecho de protestación pacífica en el marco del estudio de la constitucionalidad de conductas tipificadas como delitos en contra de la seguridad pública o desde el punto de vista de la prohibición de huelga en el caso de servicios públicos esenciales. Las consecuencias que podrían derivarse del ejercicio de la protesta recae en todas las esferas de la economía al punto de desestabilizar el cauce de la sociedad misma al afectar los derechos y libertades fundamentales de las personas que están inmiscuidas en el conflicto. Ahora, una experta en normatividad legal, la abogada María José Patarroyo, hablará sobre el ámbito penal. La protesta social no está criminalizada en Colombia, pero existen delitos que están dirigidos a judicializar actos relacionados directamente con el derecho de protesta bajo su abuso. Los delitos que principalmente pueden aplicarse son, primero, perturbación en servicio de transporte público, colectivo o oficial, en el artículo 353. Segundo, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, artículo 353A. Y tercero, asonada, artículo 469. Los dos primeros se encuentran en el título 12, delitos contra la seguridad pública del Código Penal, Ley 599 del 2000. Además, la Corte Constitucional reiteró en la sentencia C-742 del 2012 que para que se cometa la obstrucción de las vías públicas
No basta con la simple obstrucción, sino que debe poner en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros. También recalcó que no se requiere un permiso para ejercer derecho a la protesta, sino una notificación a las autoridades sobre su realización. El delito de asonada se encuentra en el título 18 del Código Penal de los delitos contra el régimen constitucional y legal. Se trata de uno de los llamados delitos políticos en el que los autores o partícipes incurren buscando un ideal de justicia, no obstante se configura una violación al bien jurídico. Vale aclarar que la mera oposición a la estructura constitucional no constituye un delito, en tanto está cobijada por varios derechos fundamentales como el derecho de reunión, de libertad de expresión y protesta pacífica. Lo que sí sanciona es que la oposición se realice por medio de actos violentos y en especial a través del uso de las armas. Ahora vamos a hablar con el jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Coronel Juan Carlos Castellanos. Para regular las protestas se encuentra en el Código de Policía sobre protesta social pacífica. Se destacan las siguientes disposiciones normativas. Artículo 53. Ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público, con el fin de reivindicar cualquier fin legítimo. Esto genera una ambigüedad del contenido de lo que para la autoridad sea considerado como legítimo. Artículo 54. Uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública o pacífica en un espacio público. Artículo 56. Actuación de la fuerza pública en las movilizaciones terrestres. De este artículo se deducen las siguientes reglas. Primera, la intervención de la fuerza pública debe darse para proteger los derechos, tanto de las personas que intervienen en la protesta como de cualquier otra que se vea afectada con ella. Segundo, el uso de la fuerza es excepcional y procede como un último recurso para evitar afectaciones mayores a derechos de terceros. Esto es especialmente aplicable cuando se trate de escuadrones antimotines como el SMAT. Tercero, la ubicación de los miembros de la fuerza pública en las movilizaciones debe permitir que actúen de manera oportuna sin obstaculizar el derecho a la protesta. Cuarto, la intervención de la fuerza pública está regida bajo el principio de proporcionalidad. Teniendo en cuenta las regulaciones mencionadas que deben ser acaparadas por la fuerza pública, se puede entonces contextualizar la tutela presentada el pasado 16 de diciembre del 2019, donde los accionantes que se identifican como personas cuyo derecho a la protesta se ve amenazado denuncian a las prácticas policiales sistemáticas que amenazan y vulneran la protesta social, integridad personal y otros derechos fundamentales de los manifestantes. La tutela se presentó específicamente hacia el presidente de la República, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el alcalde mayor de Bogotá, el director general de la Policía Nacional y el comandante general de la Policía Metropolitana de Bogotá. Las prácticas policiales sistemáticas van en contra de las protestas ciudadanas, particularmente a través del SMAT. Desde el día 21 de noviembre del 2019 se han visto el uso excesivo de la fuerza a los manifestantes en el uso de gases lacrimógenos, las lesiones causadas, la muerte de algunos de los manifestantes y las afecciones generadas a la integridad de estos manifestantes. Según el Código Policial, se están incumpliendo el procedimiento establecido para controlar manifestaciones. Primero, la fuerza pública debe neutralizar el foco de violencia para identificar a las personas violentas y aislarlas de los demás participantes. Además, en caso de ser estrictamente necesaria la disolución por darse actos generalizados que pongan en peligro el orden público y generen grandes disturbios, las fuerzas deben avisar en primera instancia a los manifestantes aquella decisión y concederles un tiempo de plazo razonable para que voluntariamente abandonen el lugar. Estos incumplimientos se vieron cuando el SMAT dispersó indebidamente a los manifestantes reunidos en la Plaza de Bolívar en Bogotá, Distrito Capital, donde se arrojaron gases lacrimógenos y se aplicó violencia a manifestaciones claramente pacíficas. Por otro lado, al usar armas menos letales como gases lacrimógenos y proyectiles tipo beanbag,
es necesario aplicar el principio de precaución en el marco del uso de la fuerza. Una de las más preocupantes es el uso de proyectiles de energía cinética tipo beanbag. Estos tienen un gran historial médico de producir laceraciones y hematomas e incluso heridas penetrantes en pecho, abdomen y extremidades. Su material sintético produce un mayor riesgo de infección en el área infectada. Este artefacto puede llegar a ser letal dependiendo del impacto. También está el uso de agentes químicos irritantes como lo son los gases lacrimógenos, los cuales pueden promover la formación de tumores, traer efectos reproductivos y el desarrollo de enfermedades pulmonares y de vista. Al momento de utilizar estas armas no letales, es necesario aplicar el principio mencionado anteriormente y utilizar la fuerza acorde con el nivel de resistencia ofrecida, situación en la cual la Policía Nacional incumple los principios de manifestaciones pacíficas. Además, la Policía Nacional ha ejercido restricciones temporales de la libertad personal y de circulación. Estos traslados se deben dar bajo los principios del Código Nacional, pero se siguen incumpliendo estas normatividades en muchos casos de la protesta pacífica. En virtud de todos los razonamientos planteados anteriormente, se solicita al juez de tutela amparar los derechos fundamentales a la protesta, de la libertad de expresión, el derecho a la participación y a no ser sometidos a participación forzada, y sobre todo al de manifestarse libremente en condiciones pacíficas que no involucren un peligro colectivo. Para esto se plantea ordenar a la Presidencia de la República conformar una mesa de trabajo para estudiar las cuestiones del uso de la fuerza por parte del ESMAD en las manifestaciones públicas. También se deberá vincular a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para vigilar las órdenes adoptadas por el juez y velar por que éstas se cumplan. Además, ordenar a las autoridades de abstenerse al uso de armas no letales para dispersión y de usar el traslado por protección en caso tal de que no sea estrictamente necesario. 3 accionantes de la tutela que han preferido permanecer en anonimato nos han hablado sobre sus casos particulares. En una marcha pacífica, pero de un momento a otro fuimos atacados con gases lacrimógenos y aturdidoras, más o menos por la avenida calle 26, cerca del centro comercial Gran Estación, y fui detenido sin motivo por la fuerza pública de la Policía Metropolitana. Eran unos 10 agentes quienes me llevaron a una cuadra, donde me golpearon con bolillas y patadas en las costillas, piernas, cabeza y torso. Recuerdo que después de esto me cargaron y metieron en una patrulla donde me amenazaron y permanecí aproximadamente 4 horas. Día 22 de noviembre me encontraba con un amigo por la Avenida de las Américas. Aproximadamente a las 5:30 íbamos con un grupo de varias personas corriendo para resguardar nuestra integridad personal debido a los gases lacrimógenos que nos echaron. Sin embargo, fui alcanzado por la policía. Me tiraron al piso y me golpearon varias veces. Y después me dieron choques eléctricos. Después de esto me subieron a una moto donde fue arrojado al piso y me dejaron casi inconsciente. Estaba caminando a eso de las 7:45 con un compañero cerca de la avenida Caracas por la estación de Transmilenio. De un momento a otro, 6 agentes del ESMAD nos capturaron y nos dejaron con la policía, quienes nos agredieron la cabeza y de ahí nos llevaron a un parque adverso donde nos pusieron de espalda y nos dieron patadas, nos quitaron el celular y nos lo tiraron al suelo. Finalmente, después de 2 horas aproximadamente, nos judicializaron por un delito que no cometimos y nos dejaron encerrados hasta el 23 de noviembre. Primero, regular las medidas de retención y dispersión y no hacer uso de fuerza excesivo por parte de las fuerzas públicas hacia los manifestantes. Segundo, restringir parcialmente las manifestaciones sociales en caso de que la fuerza pública presente dificultades en controlarlas. Tercero, cumplir las normatividades utilizadas para centralizar el foco de violencia en una manifestación y separarlo de la protesta pacífica para prevenir enfrentaciones entre la fuerza pública y los